Desde hace 40 años hemos formado parte de tu vida trabajando en perfecta armonía para transmitirte confianza y seguridad. Hoy, gracias a tu confianza, somos más grandes y mejores. Hospital Bernal, mejorando para ti. Estamos nuevamente en las hermosas instalaciones de la clínica Dr. Bernal. Y nuevamente también estamos, y no va a ser la última, conversando con el doctor Sebastián Méndez, a quien ustedes ya conocen perfectamente bien, médico y odontólogo. Siguió 2 carreras, la de médico, es cirujano, y ustedes también ya lo saben perfectamente bien, cirujano maxilofacial y bucodental. Entonces, con él queremos hablar una serie de aspectos acerca entonces de las cirugías que él realiza. Evidentemente, en la edición anterior y en esta no vamos a acabar con todo lo que tenemos para preguntarle, porque más de 10 años de carreras, en este caso, porque no es una sola carrera, no se pueden condensar en apenas 1 hora de conversación. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a conversar, vamos a empezar hablando de algo que usted el otro día hacía un apunte al pasar en su conversación, del labio de liebre o labio leporino. Cuéntele un poco a la gente qué es el labio leporino, cómo se forma y si realmente se puede en alguna forma tratar de que ese labio leporino vaya a su normalidad. Bien, el labio leporino es una malformación congénita que afecta en la cara, puede afectar solo al labio, al paladar, o aisladamente el paladar blando y el labio no. Variadas, las formas muy variadas, pero en cualquier forma suponen, por estar en la cara y por la implicación que tiene con el habla, es una malformación seria, una malformación que puede condicionar mucho la vida futura del paciente. En este caso estamos hablando de niños que desde los 3 meses se inicia un tratamiento rehabilitador, vamos a decir, reconstructivo de la parte que esté afectada. Es decir, que si el labio no se ha unido un lado y otro, pues solo el labio, pues será esta zona la que se va a rehabilitar. Otras veces tenemos los 2 labios, vamos a decir lo peor, 2 labios y el paladar por 2 lados completamente abierto y comunicado con la nariz. Suponemos que es lógico que aunque se haga todo muy bien, es una, vamos a decir, una secuela, que siempre un estigma que en cierto modo queda en la cara porque es algo que no se puede ocultar. Pero es una malformación que, a la segunda parte de la pregunta, no se sabe todavía, es una alteración genética, pero no se sabe todavía exactamente por qué se produce. Sí sabemos que hay cierto carácter hereditario en alguna familia, pero no se ha conseguido saber el origen a nivel de genes para poder evitarla. Es decir, vamos a dar esta medicación antes, en el embarazo, y poder evitarla. Lo que tenemos son mejores medios para resolverlo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un tema que también ustedes el otro día se habrán quedado con una cantidad de preguntas que hacerle al doctor Méndez. Saben perfectamente bien
que cuando perdemos un diente, que cuando perdíamos un diente hace más de 50 años, más de 30 años, diría yo, ese diente hace, como hacían ustedes hace más de medio siglo, emigra. Ustedes emigraban hacia las costas americanas, por sobre todas las cosas. Ese diente emigra, evidentemente. Si es superior, busca la parte inferior o también busca emigrar hacia los costados, hasta que aparecieron los implantes dentales. Entonces ustedes se habrán quedado con un montón de preguntas acerca de los implantes. ¿Qué resultados tienen? ¿Cuánto tiempo lleva a hacer un implante dental? Si en una semana, por ejemplo, a mí me pueden implantar todos los dientes que me faltan, en fin. Comencemos preguntándole al doctor Méndez cuáles son las ventajas de un tratamiento implantodental. Sí, efectivamente, cuando hay una pérdida dentaria, muchas veces por enfermedades típicas de los dientes, como la caries o la enfermedad periodontal, otras veces son traumatismos, golpes que se pierden. Lo que está claro es que lo que has dicho, cierto, el diente, su tendencia es ir al espacio. Si está adelante, pues se inclina hacia adelante; si está debajo, desciende y se pierde el espacio. Y la sustitución que antes considerábamos idónea, carísima, vamos a decir lo mejor de todo, que era el típico puente, que como su palabra dice, puenteaba la falta de un diente, pero había que tocar dos dientes sanos. Eso quedó superado hace ya, pues desde el año 75, de una forma, es mucho más antiguo, pero no nos vamos a ir a Cleopatra, ni a Egipto, ni más atrás. Pero desde el año 75 la moderna implantología se ha demostrado que es el sustituto mejor, más natural, más parecido al diente que existe. Es decir, en eso no hay ninguna duda. Poner algo provisional para un tiempo también, lógicamente, se hace, porque no es que inmediatamente me pongan el implante, pero es el gran avance de la odontología, sin lugar a duda, es la implantología, porque desde que se descubre el titanio como un metal que el hueso tolera perfectamente, ya se sabe que lo más parecido a un diente natural es un implante y su corona. Ahora, hay distintas fases, ¿no es cierto? Explíquenos un poco las fases de esa implantación. Sí, hoy día lógicamente la investigación ha ido en tantos años, pues estamos hablando de que clínicamente desde los años 80 la implantología está al orden del día, ¿no? Pero lo que se ha ido ganando es vamos a decir, conseguir retos, como el hecho de que se pueda quitar una pieza, un diente que hay que extraer porque se ha roto, y en el mismo momento poner un implante, que al principio eso era inconcebible, pero ahora es una técnica, no para todos los pacientes, pero es una opción. Una raíz que está ahí rota, pues que se quita con cuidado y en el mismo hueco se pone un implante. Luego hay un periodo que se debe considerar de espera para que el implante y el hueso se integren, se incorporen, y luego viene una corona que, a diferencia de los puentes, sale del interior de la raíz como en un diente natural. Esa es la diferencia. Y luego los periodos de espera, pues hay desde la implantología inmediata, quiere decir extracción, implante y corona provisional o diente provisional, hasta, vamos a decir, lo más seguro, los protocolos más que todavía están vigentes, dicen debe haber un periodo de espera de 3 meses en la mandíbula, en la parte inferior, y alrededor de 5 o 6 en la parte superior, por las distintas características del hueso en un lado o en otro. Es decir, que el paciente no puede, en algunos casos sí, pero pensar, me ponen el tornillo, me ponen el diente, salgo para mi casa y me voy a una fiesta. No, cuidado, no hay que confundirse. En medicina las cosas deben ir sustentadas
en la ciencia y en la experiencia y en la estadística. Entonces, sabemos que lo que predomina hoy día más es el protocolo que tenemos de poner un implante, un periodo de espera, que el paciente puede llevar algo provisional y después la corona definitiva, perfecta, para que sea igual a los dientes vecinos. Ahora, doctor, si por causa de una periodontitis, léase o véase piorrea, o por ejemplo por un accidente, nosotros tenemos una tabla externa y una tabla interna, que es el hueso que rodea ese diente en el alvéolo, y si se pierde, si tenemos muy poco hueso, ¿hay solución para hacer un implante? Y por supuesto, yo digo una frase que se la digo a los pacientes cuando hemos hablado de su problema y están preocupados, por lo mío no tiene solución, me han dicho que no sé qué. Yo digo siempre una frase: no existe ningún paciente, vamos a decir, exagerando a lo mejor un poquito, al que no se le pueda resolver con implantes su problema de falta de dientes. La cuestión es que el paciente acepte los procedimientos que son necesarios para lograr eso. Es decir, si yo necesito, porque eso que has dicho, hay pérdida de hueso, porque ha habido un accidente y no se va a poner un implante en el aire, si yo tengo que tomar un injerto que en medicina para otras cuestiones es corriente, no sé, del borde el bordillo de la cadera o de la zona del mentón, ese procedimiento que sustituye el hueso que falta, lógicamente el paciente hay que explicárselo, que lo entienda y que no significa ninguna tragedia, y luego puede tener acceso a su implante y a su diente. Para terminar con los implantes, ¿cuáles son los cuidados que el paciente debe tener después de hecha la implantología? Y lo más importante de todo es que no piensen, como mucha gente les digo yo de broma, que se han comprado un Mercedes 500 y como ha costado muchísimo dinero, puede meterlo en un pedregal, puede hacer lo que le dé la gana, no lo tiene que cuidar. No. Tiene que pensar que es un procedimiento que es lo mejor que puede sustituir a un diente natural, pero no es mejor que un diente natural. Es vamos a decir, una raíz metálica rígida. Entonces, cuidado. Pues ya le damos al paciente una serie de instrucciones, sobre todo de higiene, de no hacer cosas indebidas, para que la higiene es fundamental. La forma de morder, si hay alteraciones, también es fundamental. Pero que el paciente no piense, como muchas veces se cree, porque esto cuesta muy caro, vamos al Corte Inglés, esto cuesta muy caro y me va a durar toda la vida. No, cuidado. Tengo que cuidarlo para que me dure mucho tiempo, y si puede ser toda la vida, estupendo. O sea que los implantes requieren una colaboración del paciente máxima. Tenemos que elegirlos. Hay pacientes a los que no se le deben poner implantes o reeducarlos. Ahora, pasando a otro tema que también estoy seguro que a la gente le interesará, los problemas de frenillo. Por ejemplo, la frenilectomía o frenectomía. Esa cirugía está bastante avanzada y se hace regularmente en el consultorio. Sí, los frenillos, hay frenillos de labiales superiores, inferiores, hay frenillos linguales, por ejemplo, un frenillo corto en la lengua que altera la pronunciación de ciertas palabras, y por mucho que se intente con logopedia superar ese problema, los frenillos en otra, por ejemplo, el típico superior del labio produce una separación de los dientes centrales, porque entra en medio de las raíces. Es una práctica muy frecuente y que es aconsejable eliminarlo, pero siempre por el profesional odontológico, en el sentido de que muchas veces el pediatra, por ejemplo, con muy buena fe, muy buena voluntad, dice a la mamá: mira, este niño tiene un frenillo, que después lo vemos y vemos que es un frenillo elástico, flexible, que no va a interferir nada y no requiere ningún tratamiento. Pero sí que es conveniente estar pendiente de si hay un frenillo corto, que el labio se queda más alto de lo que debe, o un frenillo lingual que no permite
hablar ciertas palabras, reproducirlas bien, pues estar pendiente de eso, porque son cirugías mínimas, pequeñitas, simples. Entonces, pasemos a lo que se llaman cirugías ortognáticas. Y en este caso, hablemosle a la gente de lo que es, en este caso, una maloclusión. ¿Cuáles son las causas, entonces, de una maloclusión y cómo se pueden corregir? La maloclusión, en el sentido de posición de los dientes, es muy fácil. Es decir, hay 3 clases. Una que los dientes encajan perfectamente, vamos a decir, en su posición correcta. Otra donde la mandíbula, por decirlo así, está más adelantada y el clásico prognatismo. Otra donde la mandíbula está retrasada y es el clásico niño que tiene los dientillos de conejo. Pero la maloclusión hay que valorarla desde el punto de vista de diente y desde el punto de vista esqueletal, es decir, de crecimiento. Lo que has preguntado, ¿por qué ocurre esas alteraciones de crecimiento? Hay también factores hereditarios. Por ejemplo, yo siempre pregunto a un paciente que tiene una mandíbula excesivamente grande, si en la familia, en el abuelo, bisabuelo, a veces traigo fotos antiguas, pues ha habido esa situación. En otros pacientes son problemas que ocurren durante el cambio de la dentición, de malposición de la lengua, por ejemplo, en la edad de cambio de diente, y que estimula un avance excesivo de la mandíbula, pero tampoco podemos decir tiene una causa concreta que podemos evitarla antes de que ocurra. O sea, nos vamos a encontrar con el problema en el tiempo de desarrollo del niño, vamos a decir, de la cara hasta los 16, 17 años, y si hay una maloclusión, incluso si se detecta antes, es preferible esperar para resolverlo después con el tratamiento combinado que hacemos habitualmente. Doctor, todos tenemos una articulación temporomandibular y en muchos casos, evidentemente, hay una disfunción temporomandibular. Entonces también quienes nos están viendo y escuchando querrán saber las causas de esa disfunción y cómo se diagnostica el hecho de que haya, reitero, una disfunción temporomandibular. Sí, yo creo que es de las cosas más frecuentes que vemos. Me parece que en esta misma mañana, aquí en este hospital, he visto como 4 pacientes con disfunción temporomandibular. La palabra disfunción ya le quita hierro al asunto, porque no estamos hablando de una enfermedad como tal. Es decir, es que esto me va a llevar a, no sé, a algo muy grave. Es algo que funciona mal, pero difícil de saber por qué. Lógicamente se investiga la forma de encajar los dientes, de morder, la falta de pieza de pacientes que se han quitado, mastican por un lado solo, malos hábitos. Pero es un tema complejo porque digamos que es la única articulación del organismo, si cualquiera puede hacer la experiencia, que es doble, porque yo puedo estar aquí sentado, estoy en reposo con el micro y con esto estoy levantando pesas, pero está trabajando solo este lado. Abrir la boca por un lado solo no es posible. Tienen que actuar las dos articulaciones, vamos a decir, los músculos que tienen que relajarse, los que se tienen que contraer. Entonces eso es un tema muy complejo y difícil y no está resuelto. Hay, vamos a decir que hay soluciones parciales. Hay pacientes, un 50% de pacientes se solucionan fácil, luego hay un 50% más complejo y hay un grupo de pacientes que lo tienen más difícil porque viene el componente de dolor añadido al componente de, vamos a decir, de ruido, de dificultad más o menos de abrir la boca, pero el componente de dolor, y en personas jóvenes, pues también es una cosa de pensar esto cómo se me va a quitar. No es fácil ese tratamiento. Yo digo que todos los especialistas tenemos un cajón
donde metemos las cosas difíciles que mejor ni verlas. Pues en la maxilofacial yo diría que existen dos cosas complejas, que son las disfunciones, y eso que hay cirugías también, artroscopias, etcétera, las disfunciones temporomandibulares y las neuralgias esenciales del trigémino, el dolor es en la cara, que no se sabe de dónde viene, son cosas complejas de resolver. Bueno, doctor, imagino, si no me equivoco, usted me corregirá, pero cuando estábamos en facultad nos enseñaron que en 1782 nació de la mano de Pierre Fouchot la odontología, lo que sería entonces en aquellos momentos. Y ahora quisiera hablar de un tema que también a la gente le va a interesar muchísimo. Todos sabemos que en la boca tenemos dos centrales, laterales, tenemos caninos, tenemos premolares, tenemos molares. 32 dientes y están exacto. Y quiero ir a los terceros molares, sí. O sea, a las muelas de juicio que aparecen, si es normal, entre los 18 y los 25 años. Y a nosotros nos decían que prácticamente cuando aparecían, habían que sacarlas enseguida porque eran muy peligrosas. Y aparte, inclusive, la cirugía, ¿no? La parte quirúrgica, o sea, sacar, extraer esos terceros molares era bastante complicado. ¿Qué pasa hoy en día con la odontología y por qué se deben extraer esos terceros molares? Bueno, los terceros molares, por la evolución de la especie humana, ha llegado un momento que no tenemos tamaño de mandíbula para 3 molares. Bueno, algunas personas pueden tenerlo, ¿no? Pero casi siempre, al ser los últimos que se forman y erupcionan, se encuentran sin sitio por donde salir, y menos aún para poder tener una función masticatoria con un contrario. Entonces generalmente se quedan inclinados, sale un poquito, pero hoy día que la ortodoncia, vamos a decir que ha tenido también un gran impulso por la estética y la buena función de la mordida. Luego llega el paciente, termina su tratamiento de ortodoncia y hay 4 muelas del juicio que no querrán salir pero no tienen sitio. Y para evitar recidiva o que se vuelva a piñar los dientes, a montar los dientes, etcétera, una medida preventiva que hoy día está muy, vamos a decir, muy aceptada, es eliminar las muelas del juicio, que no tiene que ser tan malo cuando se puede hacer con anestesia local, simplemente. Hombre, tiene su postoperatorio, tiene sus inflamaciones, sus cosas, pero no es una cirugía que diga, hombre, tengo que tenerle pánico, pero una cirugía que yo le aconsejo, sobre todo a la gente joven, cuando se hace una ortodoncia y no hay sitio para esas muelas que querrán salir, eliminar ese peligro antes de que estropee lo que han estado 2 años arreglando y que ha costado un dinero. Doctor, usted nos habla de ortodoncia y nosotros tenemos una pregunta en forma particular para hacerle, que la verdad que desde hace muchos años viene rondando nuestra cabeza y no hemos tenido respuesta. A nosotros nos enseñaban que más de 18 años la persona no se podía hacer una ortodoncia. Hoy se la hacen igual teniendo 60. Y aparte, también nos decían que esos dientes que no estaban normales, que había que llevarlos a su normalidad, a su arcada, como debían ir, si no había lugar, por ejemplo, había que hacer una extracción de repente de un primer molar o de un primer premolar, inclusive a veces hasta de un canino. ¿Cómo se hace hoy una ortodoncia si no hay lugar de pronto para que un canino o un lateral o un central vaya a su posición? Muy fácil, porque la ortodoncia ha tenido un gran progreso. Ya hay grandes profesionales que se dedican en exclusiva también a la ortodoncia. El tema de conseguir con los aparatos que hoy día se usan modernos, que incluso acortan los tratamientos, que ya incluso no se ven como antes esos brackets de metálicos que pueden ser transparentes. Hay ortodoncia lingual incluso, escondida.
yo creo que siempre le digo a los pacientes, si tienen problemas de un buen posicionamiento dentario, que se hagan una ortodoncia, porque además de conseguir una mordida, vamos a decir, perfecta si es posible, se van a ahorrar mucho dinero también en el futuro. La experiencia que tenemos del paciente que se ha hecho ortodoncia en la edad más habitual, 20 años, 18, vamos a decir la ortodoncia definitiva, esos pacientes son pacientes que cuidan mucho su boca, pierden pocas piezas y luego hay estadísticas al cabo de muchos años que lo que se han gastado, entre comillas, en su boca es mucho menos de lo que se han gastado otros que no han hecho nada y han ido perdiendo piezas, poniendo, vamos a decir, soluciones de otro tipo y el que se ha hecho ortodoncia está con una mentalización tremenda para sus cuidados de la boca y al final se nota en el bolsillo también. Claro. Doctor, para terminar, esto también es muy importante. Todo paciente que llega a su consultorio, como decíamos en la entrega anterior, de pronto, como resultado de un accidente automovilístico, por ejemplo, y tiene una deformidad en la cara, o porque la tiene de nacimiento, o porque tiene problemas bucodentales, todo paciente que llega el 100% a su consultorio, reitero, aparte de recibir, yo diría de parte suya, una clase acerca de lo que necesita, de lo que debe hacerse y por qué se lo debe hacer o no. Todo paciente termina en una cirugía, o reitero, o no. Estamos hablando del traumatismo, del paciente traumático, porque puede ser de muchas clases. El último paciente que yo tengo ahora en la memoria de hace poco es un paciente que de un golpe con la mano, de un puñetazo, le rompieron el ángulo de la mandíbula y hubo que operarlo para ponerle una placa de titanio que sujetara, que los dientes encajaran bien y resolver el problema, igual que una fractura en el fémur o en el húmero, es decir, cualquier fractura. Sí, yo diría que los medios que tenemos de injertos, de situaciones, incluso reponer los dientes con implantes, preparar, yo creo que a todos los pacientes es un beneficio enorme. Hay muchos que nadie puede pensar que haya tenido un accidente tan grave de cómo queda su cara. Son casos tan individualizados que hay que verlos, pero bueno, el mensaje un poco es de que ese paciente con un traumatismo, un accidente que le ha roto los huesos de la cara, le ha deformado la nariz, le ha deformado la mandíbula, por supuesto, tenemos por suerte, yo muchos años estoy como jefe en el servicio de la Risaca. Tenemos hospitales, no solo la Risaca, hay en Murcia ya en la región varios hospitales que, bueno, con los años se han ido formando gente que pueden resolver esos problemas y cuanto antes mejor. Es decir, que en ese sentido, el paciente que ha tenido esa desgracia, un accidente de coche, una caída, un golpe, una pelea en una discoteca, que tiene que acudir porque se va a solucionar su problema. Muy bien. Por eso, y la pregunta iba por ustedes, no duden nunca entonces en dirigirse, en este caso, por ejemplo, al doctor Sebastián Méndez, que trabaja aquí en la clínica Doctor Bernal, al que le agradecemos esta segunda entrega, y sí, lo invitamos, porque no hay dos sin tres, dice el refrán, a volver, pero entonces volveríamos para que con las cámaras recorriéramos prácticamente todo el hospital para que usted nos fuera explicando, sobre todo en los quirófanos, qué es lo que ustedes hacen para que entonces los promitentes pacientes que puedan tener aquí en el Hospital Bernal vean
qué es lo que les está esperando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y además, yo ahora me están esperando para meterme en un quirófano. Yo puedo decir, he caminado mucho por el mundo y he estado 14 años en Alemania, en Estados Unidos, muchos años en la Risaca. Puedo decir que este hospital es un gran logro para la región del noroeste en el sentido de prestar una asistencia complementaria a la que presta la Seguridad Social, porque hay muchas cosas que no se pueden tener a todos los especialistas en todos los hospitales, pero este hospital, con las instalaciones que tiene modernas, y se verán los quirófanos, es un hospital que puede resolver muchos problemas sin moverse del sitio donde uno vive. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes, entonces, decirles que en nuestro programa, de un doctor a otro, porque en nuestro siguiente bloque, como les decíamos al iniciar nuestro programa, lo vamos a cerrar hablando una vez más con nuestro buen amigo, el doctor Aurelio Chamorro, pero no vamos a hablar de cirugía. Ustedes saben que no hablamos de problemas médicos con él. En este caso vamos a hablar de la criación de los padres hacia sus hijos. Nada más, después de unos sanos consejos, seguimos con nuestro programa de hoy. Nos pasamos la vida entera persiguiendo nuestra verdad. Construyendo nuestro mundo, nuestro pequeño paraíso personal. Y cuando ya casi lo hemos conseguido, cuando comenzamos a sentirnos completos, caemos en la cuenta de que hay gente maravillosa en nuestra vida a la que hace ya demasiado tiempo que no les decimos lo mucho que significan para nosotros. Y entonces aparecen y los besas y los abrazas, y es cuando tú, que no lloras ni pelando la cebolla, sueltas esa lagrimita de gracias por existir, que surca tu cara y se cuela por tus labios. Definitivamente, la vida es más bella si tienes a alguien a tu lado. Desde hace más de 40 años seguimos estando ahí, siempre que nos necesites. Hospital Bernal, contigo desde siempre. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy, como ustedes pueden ver, con el jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, el doctor Aurelio Chamorro, que hoy nos trae algo realmente diferente. Vamos a hablar de la vesícula biliar, pero vamos a tener fotos e imágenes muy importantes. Ustedes van a ver inclusive una operación in situ. Ante todo, buenas noches. Buenas noches, Milton. Y queremos que en primer lugar entonces al televidente le cuentes por qué se forman los cálculos en la vesícula biliar. Bueno, pues en esta primera imagen que he querido mostrar, pues se entiende el por qué se forman los cálculos, se puede entender. Realmente los cálculos en la vesícula biliar se deben a una bilis que procede del hígado, que tiene una concentración de sustancias disueltas en un equilibrio inestable. La función de la vesícula básicamente es concentrar la bilis. Cuando esa bilis que procede del hígado pues tiene un exceso de colesterol o de pigmentos o de lípidos, pues entonces es una bilis
propensa a formar cálculos. Es lo que llamamos una bilis litogénica. A mí me interesa sobre la imagen destacar que ese conducto que recoge la bilis del hígado, que se llama colédoco, está comunicado con la vesícula biliar a través de otro conducto que se llama conducto cístico. Todo esto tiene mucha importancia para poder entender lo que vamos a explicar más adelante. Si nos fijamos en la imagen, se ve que ese conducto biliar principal, el colédoco, progresa hacia abajo, atraviesa el páncreas y desemboca en el duodeno. El duodeno que forma una especie de C, un arco, y es ahí donde se libera la bilis para poder mezclarse con los alimentos y facilitar la digestión de las grasas. Por tanto, ¿cuándo se forma? ¿Por qué se forman los cálculos? Pues porque hay un desequilibrio en la concentración de la bilis que acaba favoreciendo la concreción, la formación de los cálculos. Ahora, Aurelio, ¿es una enfermedad, los televidentes lo querrán saber, es frecuente o poco frecuente en nuestra región? Y son dos preguntas en una: si causan siempre problemas estos cálculos biliares y qué tipo de problemas entonces. Pues ciertamente es una enfermedad frecuente en nuestra región. En estudios diversos, no solo en Murcia, sino en otros lugares, incluso en chequeos, por ejemplo, se ha descubierto que prácticamente cerca de 1 de cada 10, cerca del 10% de los pacientes, a lo largo de su vida, pueden tener cálculos en la vesícula biliar. Lo que no quiere decir que siempre tengan que dar problemas. Muchas veces son hallazgos casuales en el estudio por otro motivo. Bueno, en esta segunda imagen que os propongo, pues se ven cómo esos cálculos que se han formado en la vesícula biliar, pues muchas veces permanecen ahí durante muchos años, a veces silentes, sin dar síntomas. Pero puede ocurrir que esos cálculos progresen en el esfuerzo de la vesícula biliar por expulsar la bilis y se encajen en el conducto de salida de la vesícula y puedan entonces dificultar el vaciamiento vesicular. Incluso, como se ve en la imagen, algunos cálculos podrían traspasar ese conducto estrecho de la vesícula biliar y pasar al conducto biliar principal y crear otro tipo de problemas. Por tanto, ¿causan siempre problemas? No siempre, no siempre. La mayor parte de los pacientes que vemos, pues sí es que han tenido síntomas, o bien que con motivo de otro problema, por ejemplo urológico, pues se les ha hecho una ecografía, una prueba, y se ha detectado, se han encontrado que tienen cálculos, y quizá no lo sabían. Ahora, Aurelio, ¿cómo se diagnostica y qué es entonces un cólico biliar? Si tiene algo que ver, por ejemplo, con un cólico renal. Claro, pues el punto de partida del diagnóstico siempre son los síntomas. Pues suelen ser personas que refieren problemas con las comidas, que les resultan muy pesados, pues las grasas, los fritos, los embutidos, alimentos, digamos, que no digieren bien o que le causan molestias. En la foto que vamos a ver, en la foto tercera, no sé si es la tercera, ahí se está representado un poco cuáles son los puntos, algunos de los puntos básicos del diagnóstico. En la imagen de arriba a la izquierda se ve dónde suele doler, me has preguntado por el cólico biliar, dónde suele doler cuando un calculito, como se ve en la imagen de abajo de la izquierda, un calculito obstruye el conducto de salida de la vesícula biliar y entonces provoca un dolor muy intenso. Un dolor muy intenso que se localiza normalmente
en el hipocondrio, en el lado derecho del vientre, puede doler también en la zona del estómago, en la zona epigástrica, y con frecuencia se irradia hacia la espalda, hacia la paletilla derecha. El dolor es muy intenso, se acompaña de náuseas, de vómito, de un estado general muy malo. En eso tiene una cierta similitud con el cólico renal, pero lógicamente se deben a obstrucción de conductos diferentes. Bueno, ahora, sí, dime. en esta imagen hemos visto cómo la prueba de confirmación, como se ve arriba, la prueba de confirmación del cálculo biliar es casi siempre una ecografía. La ecografía es muy definitiva en el diagnóstico. Solo hay circunstancias perdón, cuando no hay cálculos grandes, cuando solo hay un poquito de arenilla muy fina, en que puede ser difícil localizar, identificar estos cálculos, pero normalmente se ve muy bien. Y esta ecografía es más útil para el diagnóstico que un escáner. A veces pacientes preguntan, bueno, ¿y por qué no me hacen un escáner? Pues no, en el diagnóstico de la litiasis biliar, la ecografía define mucho. Es cierto que cuando se trata de valorar la presencia o no de cálculos en el conducto biliar, hay algunas otras pruebas que pueden ser más precisas. Me estoy refiriendo a la resonancia magnética de la vía biliar, se llama colangioresonancia magnética, que es una prueba que hace como un dibujo más definido de la vía biliar y por tanto puede ser más útil para descartar o para confirmar cálculos en la vía biliar. Pero básicamente estos son los medios de diagnóstico: la clínica, los síntomas y como estudios complementarios fundamentalmente la ecografía y la colangioresonancia magnética. Aurelio, he vivido a lo largo de mi vida episodios espantosos, diría yo, de cólicos renales. Es un dolor, muchos dicen, el parto de la mujer. Entonces, ¿hay alguna forma de prevenir estos dolores tan intensos de estos cólicos, en este caso cólicos biliares, y cómo se tratan? Bueno, había que decir que de una forma segura no es posible. Es decir, uno puede disminuir el riesgo de un cólico biliar si evita aquellas comidas que exigen un mayor trabajo de la vesícula, es decir, reduciendo la ingesta de grasas, especialmente el cerdo, de fritos, de embutidos. Pues lógicamente hay menos posibilidades de que ocurra un cólico, pero no se puede decir que con eso se impida. Y por tanto, una vez que ocurre el cólico, a veces son dolores, digamos, tolerables. Cuando el dolor se hace realmente rebelde y se prolonga, no se debe aguantar estoicamente. Es preferible acercarse al hospital o al centro de salud para que uno le administre la medicación cuanto antes, si es posible intravenosa, que tendrá un efecto más definitivo. Me has preguntado por el tratamiento de los cólicos. El tratamiento básicamente se trata de dar espasmolíticos y analgésicos y entonces eso se administra por vía intravenosa. Se espera, en la mayor parte de los pacientes el dolor agudo cede en pocos minutos, en otros se hace muy difícil de vencer el dolor y es lo que nosotros llamamos un cólico biliar mantenido, una situación en la cual la respuesta no es adecuada y que a veces puede obligar a adelantar una cirugía. Antes de comenzar la entrevista, cuando estuvimos preparando las fotos y el vídeo que después vamos a ver, me hablabas algo acerca de la dispepsia biliar. ¿Qué se puede entender entonces por dispepsia biliar? Pues hay pacientes o hay personas que no llegan a tener cólicos biliares, un dolor intenso que le lleven al hospital,
sino que simplemente tienen trastornos después de las comidas, de flatulencia, pesadez, digestiones lentas, y no saben exactamente el por qué. Y entonces ese tipo de incomodidad postprandial, de sensación de hinchazón, de digestiones lentas, es lo que nosotros entendemos como una dispepsia, que es una alteración en la digestión normal, como consecuencia de un problema vesicular. Ahora, ¿hay que operar siempre cuando el cirujano encuentra cálculos en la vesícula biliar o no en todos los casos se debe operar? Pues verdaderamente no siempre hay que intervenir. Hay que distinguir. Cuando en una persona mayor, y entiendo por mayor la que ya está, digamos, en la madurez, ya está en las últimas etapas de su vida, pongamos por encima de los 70 años, tú eres muy joven todavía, pues con una persona mayor se descubre por casualidad, sin síntomas, que esa persona tiene cálculos en la vesícula, uno no está obligado a operar. Puede simplemente dar consejos de dieta y vigilar periódicamente. Ahora, cuando este descubrimiento casual es en una persona joven, que tiene muchos años de evolución por delante, la probabilidad de que tenga algún tipo de complicaciones hace aconsejable quitar la vesícula aunque no tenga síntomas. Este es el primer caso de los pacientes que descubrimos que tienen cálculos pero no tienen síntomas, jóvenes y mayores. Y en los pacientes que tienen síntomas, los pacientes que tienen síntomas deben operarse siempre. Ya habrá que valorar otras circunstancias, de otras enfermedades acompañantes, de la gravedad de los síntomas y saber elegir los momentos, pero la pretensión es que cuando hay, digamos, una colelitiasis, que así llamamos a la enfermedad, muy sintomática, hay que elegir el mejor momento posible y practicar una solución quirúrgica. Si no entendí mal, entonces, aún el paciente siendo muy joven y no teniendo síntomas, ¿también es necesario operarlo? Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque dejada a su evolución natural, con el paso de los años, pues es muy probable que en algún momento aparezcan cólicos biliares. Es muy probable que aparezcan colecistitis, inflamaciones de la vesícula como consecuencia de los cálculos que hacen de cuerpo extraño y favorecen la infección. Es muy probable que con el paso del tiempo se pueda producir lo que llamamos una colecistitis crónica, un engrosamiento de la vesícula que hace que funcione peor. E incluso cuando se tienen cálculos durante muchos años, hay un porcentaje, que a lo mejor se acerca a un 2 o un 3%, de pacientes que pueden hacer un cáncer de vesícula biliar. Con lo cual, teniendo todo esto en cuenta, teniendo en cuenta otras complicaciones que pueden surgir por el paso de cálculos al conducto biliar, como hemos comentado antes, y que pueden causar una situación de ictericia, una obstrucción aguda y grave, pues por todo ello, en previsión, somos siempre partidarios de practicar la extirpación de la vesícula en pacientes jóvenes asintomáticos. Utilizabas el vocablo colecistitis, entonces yo te preguntaría qué es entonces una colecistitis aguda y si debe operarse de urgencia a un paciente que la presenta. Pues ese ha sido un punto de discusión y sigue siéndolo. Durante muchos años, es cuando yo me inicié y adquirí, digamos, la especialidad, pues prácticamente la presencia de inflamación en la vesícula aconsejaba un enfriamiento, un tratamiento médico, esperar que pasen los síntomas y una cirugía diferida en el tiempo. Luego más tarde se ha visto que siempre
que se atienda a los pacientes en los primeros días de evolución clínica de la colecistitis, puede llevarse a cabo una cirugía, digamos, de 3 a 5 días, desde el comienzo de los síntomas, un tipo de intervención, digamos, con un riesgo razonable y evitándole al paciente muchos días de ingreso, de tratamientos, y por tanto hoy día existen esas dos opciones. Hay pacientes, hay cirujanos que optan por esperar y hay pacientes que optan por operar, cirujanos que optan por operar. Pero una vez que ha transcurrido más tiempo, por ejemplo, varias semanas de evolución y no va bien todo, claro, la intervención se hace más complicada porque se puede formar una especie de plastrón, que es una especie de, de colección con pus alrededor de la vesícula, que hace difícil la extirpación por vía laparoscópica y por tanto obliga en muchos casos a hacer una cirugía con más riesgo y teniendo que abrir. Justamente eso te iba a preguntar, si una colecistitis crónica tiene muchísimos riesgos a largo o a corto plazo, ¿los tiene? La colecistitis crónica, a veces cuando hay cálculos, digamos, que son como muy grandes, que hacen lo que llamamos un cierto decúbito, pueden dar lugar a, digamos, a que se produzca una comunicación de la vesícula biliar con el duodeno o con el colon y que alguno de estos cálculos traspase la barrera del intestino y pueda provocar un cuadro de obstrucción. Esto es un cuadro clínico que llamamos ileobiliar, que es poco frecuente, pero que se da. La consecuencia más frecuente cuando hay una inflamación crónica es que la vesícula va dejando de ser muy funcional, se va incluso contrayendo un poco y puede acabar formando lo que llamamos una vesícula escleroatrófica, como cicatricial, contraída, que ya prácticamente está fuera de uso. Lo que no quiere decir que en un momento dado, cuando se da una inflamación aguda de la vesícula, puede producirse un problema de riego en la misma pared vesicular que dé lugar a lo que llamamos a una colecistitis gangrenosa. Y estas plantean un problema verdaderamente más grave, porque con frecuencia se perfora la vesícula y puede facilitar la aparición, digamos, de lo que llamamos una peritonitis por culpa de la bilis. Y es un cuadro clínico ya muy severo que obliga a una cirugía urgente y no exenta de riesgos. ¿Puede llegar, Aurelio, también a causar una pancreatitis? Pues también es una de las complicaciones relativamente frecuentes que se dan en los pacientes con colelitiasis. Pero fíjate bien que los casos en los que se da con más probabilidad, con más frecuencia, la pancreatitis asociada a cálculos de la vesícula, pues no son aquellos en los que los cálculos son grandes, sino normalmente cuando hay lo que llamamos barro biliar, microlitiasis, pequeños cristales, que como hemos visto en la imagen primera, pues atraviesan el conducto, el colédoco, y pueden entrar en el páncreas y provocar una obstrucción de conductillo del páncreas y darle una pancreatitis. La pancreatitis es un problema verdaderamente serio. Vemos en la imagen cómo hay una estrecha comunicación entre el conducto que desagua la bilis y el conducto pancreático. Pueden estos fragmentos de cálculos entrar en el conducto del páncreas y provocar una pancreatitis que normalmente responde bien, pero que en algunos casos se convierte en una enfermedad muy grave. Ahora, tengo mucho miedo de operarme, no quiero operarme. Entonces, por ejemplo, si los cálculos fueran renales, hay herboristerías que venden lo que nosotros en Uruguay llamamos yuyos, que dicen que tomándolos dejan al cálculo como una esponja, entonces los podemos expulsar. Pero evidentemente en los cálculos en la vesícula biliar no es así. Entonces,
¿Hay alguna manera de disolver esos cálculos y que se puedan expulsar? Pues hubo un tiempo en el cual se pusieron bastante de moda unas cuantas sustancias que estaban, digamos, que pretendían disolver los cálculos. Se tomaban por boca o incluso en algunos casos se entraban dentro de la vía biliar. Realmente el problema, como he dicho al principio, no es tanto disolver los cálculos. Porque claro, si un cálculo uno lo hace más pequeño, disolviéndolo, pues quizá haya más posibilidades que traspase del conducto cístico y pase a la vía biliar principal. El problema es que la culpa de los cálculos hemos dicho que está en la vesícula. Y por tanto no es muy efectivo disolver los cálculos y por tanto solo en determinados casos se intenta, cuando es un cálculo que se ha quedado como residuo en el conducto biliar y hay un catéter puesto en el colédoco, entonces se puede intentar, pero tenemos recursos suficientes como para no tener que optar a un procedimiento que es inseguro, que es muy pesado y que realmente yo creo que hoy día, al menos en mi medio, en el medio que nosotros nos movemos, no tiene papel ninguno. Bueno, pasemos entonces ahora ya directamente al tratamiento quirúrgico. ¿A quién, cuándo y qué tipo de tratamiento quirúrgico debemos realizar entonces? Bueno, habría que decir primero, como he comentado un poco antes, que la colelitiasis es una enfermedad que no tiene más solución que la quirúrgica. Es verdad que hay pacientes que no necesariamente tienen que pasar por quirófano, está claro. ¿Qué pacientes deben operarse? Todos los que no siendo muy mayores tienen síntomas. ¿Qué tipo de intervención? Bueno, aquí realmente la cirugía moderna, digamos, ha descubierto la cirugía mínimamente invasiva y en concreto la cirugía laparoscópica, que es prácticamente desde el principio de los años 90, o sea que es bastante reciente. Hasta entonces siempre había que hacer una laparotomía, es decir, abrir el vientre y hacer una cirugía abierta. Desde ese tiempo, ya hace por tanto casi 20 años, pues ya lo que hacemos es hacer por cirugía laparoscópica, aunque incluso este tipo de intervención tiene sus límites, porque hay pacientes que a lo mejor tienen antecedentes de cirugías repetidas, múltiples en el vientre, y tienen como consecuencia de esas intervenciones muchas adherencias, está todo pegado por dentro, y no dan seguridad para poder crear un espacio que es necesario para poder hacer la cirugía laparoscópica. En esos pacientes de entrada hay que aconsejar una cirugía abierta. Eso afortunadamente no es muy frecuente y casi siempre optamos por hacer la cirugía laparoscópica, con la cual actuamos desde fuera sin tener que abrir el vientre. Ahora, ese paciente que se va a operar, evidentemente, yo diría, tiene derechos y obligaciones. Dentro de esos derechos, por ejemplo, el paciente quiere saber quién es el cirujano que lo va a operar, si va a depositar o no confianza en el mismo, pero a la vez se le da a afirmar lo que no sé de cuánto tiempo hacia acá se está dando, que es lo que se llama el consentimiento informado. ¿Qué es esto? Bueno, ciertamente, es la constatación por escrito de que un paciente ha sido informado, ha resuelto sus dudas, entiende el porqué de la cirugía, entiende los posibles riesgos y por tanto acepta. Normalmente, pues sabe quién le va a intervenir. Hay pacientes que tampoco tienen, yo procuro en la medida de lo posible, aunque no siempre puede ser así, que aquel médico en el cual el paciente ha depositado su confianza sea quien intervenga, pero no siempre es posible. Y quizá cuando algún paciente solicita expresamente ser operado por alguien, pues entonces lo asignamos para que, aunque tenga que esperar un poco más, sea ese cirujano quien lo opere. Pero bueno, lo más importante
es que tenemos que ir resolviendo las dudas que tiene ese paciente para entender, porque él tiene que tomar una decisión libre. Ya hablamos hace tiempo, cuando comentamos un día el tema de cómo evoluciona la cirugía y la medicina en general, que claro, el consentimiento parece como una especie de signo de desconfianza. Yo entiendo pues, que la medicina moderna obligue a que haya una serie de requisitos legales, y está bien, pero en lo que tiene de factor de desconfianza no me gusta. Porque se supone que cuando un paciente se confía y se fía de un médico, pues el médico va a corresponder volcándose. Cuando uno está exigiendo condiciones, da la impresión de que no es el mejor clima para hacer una buena medicina. Pero bueno, independientemente de eso, ya hace bastantes años tenemos costumbre siempre de informar y de hacer que el paciente, y nosotros damos además una copia de lo que ha firmado, donde cuenta en qué consiste la intervención, qué posibles efectos secundarios o posibles riesgos puede tener. Entonces él puede leerlo. Muchos pacientes prefieren no leerlo, simplemente llevarlo a casa y luego quizá en algún momento lo leerán. Y nosotros siempre les damos una copia para que luego en algún momento ellos, si quieren, pues puedan meditar, a que se han comprometido. Tipos o tipo de anestesia que se requiere para esta operación o estas operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Sí, habitualmente se utiliza la anestesia general. Anestesia general, aunque en determinados casos, pacientes que tienen una situación respiratoria muy grave, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que multiplica el riesgo de complicaciones, en esos pacientes a veces lo hemos hecho con una anestesia regional, pero no es lo común. Lo común es hacerlo con anestesia general. Háblanos ahora de lo que ya es más moderno, que es la cirugía laparoscópica. Bueno, pues la cirugía laparoscópica, como hemos comentado un poco, es un gran progreso en la cirugía de la colelitiasis y de otras muchas enfermedades. Podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser? Y la gente se lo pregunta, ¿cómo podemos extraer una vesícula biliar sin abrir el vientre? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, en esta foto 4, pues mostramos algunos de los instrumentos que nosotros utilizamos para poder acceder a la cavidad abdominal después de haber creado una especie de cámara de un gas, y de forma que nos permita como entrar a través de estos trócares, que así se llaman, de calibres distintos. El más ancho tiene prácticamente 1 centímetro, o sea que no es que sean muy grandes, y a través de esto se introducen, en la siguiente imagen vemos cómo se disponen estos trócares, en la foto 5, cómo se disponen para poder trabajar dentro de la vesícula. Vemos el de arriba, es el trócar con el cual introducimos al mismo tiempo, digamos, un aspirador que nos sirve también para separar un poco la vesícula y el hígado y poder trabajar. En los que tenemos abajo, el de la izquierda, pues introducimos debajo de la izquierda unas pinzas con las cuales traccionamos de la vesícula y controlamos para poder realizar nuestro procedimiento. El del centro está justo en el ombligo. A través de ese conducto introducimos una cámara que nos permite ver en pantalla con mucha definición pues lo que está ocurriendo dentro. Y con el que está a la derecha pues es un canal de trabajo donde utilizamos para ir seccionando, para ir coagulando, como veremos en la película siguiente, a través, manejando, es como se puede suponer, estos 4 trócares son utilizados por 2 cirujanos, cada uno o sea, 2 por cada cirujano, y se compenetran bien, y se consigue efectivamente quitar la vesícula, una intervención que podría ser, como ha sido durante tantos años,
que podía exigir una cirugía abierta, quitarla sin hacer esa necesidad. Si quieres podemos ver esta Pero película. antes Sí. quisiera saber Sí. si sería suficiente con extraer los cálculos sin tener que quitar la vesícula. Pues es una buena pregunta, y de hecho es una pregunta que hace mucha gente. Pero, ¿me va a quitar usted solo los cálculos? Bueno, eso sería mucho más sencillo. El problema está en que la mejoría duraría solo un tiempo, porque esa vesícula biliar volvería a formar cálculos muy pronto, y por tanto nunca quitamos los cálculos como procedimiento exclusivo. Se trata de quitar la vesícula, que aunque sea un poco víctima de todo este proceso, porque ella solo concentra la bilis, es la que realmente da lugar al problema, donde se producen y luego donde ponen en marcha todos los mecanismos que hemos estado comentando y los riesgos. Por lo tanto, el objetivo de la cirugía es quitar la vesícula con las piedras dentro. Muy bien, vamos a ver ahora un vídeo que tiene alrededor de 9 minutos de duración. Sí. Es una operación in situ, diría yo, laparoscópica. Entonces, mientras ven las imágenes los telespectadores, tú las vas a ir comentando. Sí. Pero tienes, antes de ver las imágenes, algo que comentar acerca de si puede herir alguna Claro. sensibilidad. Bueno, evidentemente sí que me parece que es razonable decir que estas imágenes, aunque son imágenes ya de laparoscopia y por tanto dentro de la cavidad, puede haber personas que no estén familiarizadas, bueno, no estén familiarizados, normalmente no se está, pero que les resulte un poco violento o difícil o no se encuentren a gusto. Si ustedes que están viendo este programa son de esas personas, pues pueden dar por concluida aquí la charla, y si se sienten atraídos por este tipo de cirugía, la pueden ver. Allí la tenemos, entonces, nuestro realizador nos pondrá dicho vídeo para que el doctor allí está. Bueno, en este caso se están introduciendo los trócades dentro de la cavidad, se ha hecho primero este hueco, y ahí vemos cómo se va separando la vesícula, se coge con una pinza, se levanta, y entonces se estira, porque tenemos que identificar lo que es el conducto que pasa la bilis de la vesícula al conducto biliar. Como se ve, se está utilizando en este caso un instrumento que se llama un crochet, que está conectado a un bisturí eléctrico, con objeto de que no se produzca una hemorragia sensible. Se va extirpando estas láminas que llamamos de peritoneo, y se nota esto amarillito que hay, es grasa. Claro, la cuestión está en que las imágenes reales, como estamos viendo, no son como las de los libros, que vienen todo dibujado en colorines, ¿no? Y por tanto, esto que puede parecer en un momento dado sencillo, pues obliga a tener unos conocimientos muy profundos, no solamente de la cirugía, de la anatomía normal, sino de las posibles anomalías, alteraciones congénitas que pueden hacer complicada esta cirugía, porque no todos tienen la misma disposición de los conductos, por donde van las arterias. Bueno, aquí estamos tratando de liberar, de esqueletizar el conducto cístico, el que pasa, aquí se hace una pequeña coagulación para evitar la hemorragia. La hemorragia no es nunca recomendable y en estos casos además puede entorpecer un poco la misma imagen, con lo cual procuramos ser muy meticulosos con la hemorragia. Estamos despegando la vesícula, esto es lo que llamamos el triángulo de Calot, visto por detrás, es una zona entre la vesícula y el hígado, pero claro, en ese espacio va la arteria que lleva el riego a la vesícula biliar, que se llama la arteria cística. Aquí, una vez que esté liberado este conducto, la película lo marca para que se vea que este es el conducto que comunica la vesícula biliar con el colédoco. Es el conducto cístico. Necesitamos, digamos, de algún modo que quede muy bien liberado, con un hueco por detrás bien separado, para poder, aquí está indicado, conducto cístico, y ahora tenemos que cerrarlo. Se cierra normalmente con unas grapas especiales
que, bueno, pues que se ponen arriba y abajo, evitando sin duda acercarnos excesivamente al conducto principal. Estas grapas normalmente son muy estables. En algunos casos puede ser que alguna grapa se movilice o no sea tan estable, y como en este caso, como pasa aquí, pues se ha decidido, no es necesario hacerlo siempre, en algunos casos puede dar, según el calibre del conducto, puede ser aconsejable, como se ha hecho aquí, de hacer como un nudo complementario para asegurar que no saltan esas grapas. Aquí se está haciendo un nudo con los instrumentos de la laparoscopia, y una vez que se ha apretado este nudo y se corta el hilo, pues entonces pasamos a seccionar el conducto cístico. Este es el primer paso normalmente de toda cirugía laparoscópica. Ahora se trata de identificar la arteria cística, que queda un poco ahí detrás, y hacer algo similar a lo que hemos hecho hasta ahora, y es ponerle clips. Nosotros hablamos de clipar, poner clips, para asegurar que no crea ningún problema de hemorragia, porque si esta arteria en un momento dado pues se abre, pues da un chorro de sangre y puede entorpecer, bueno, daría siempre opciones, no pasaría nada grave, da opciones a corregirlo, pero no es agradable. Ahora, ahí se ve bien liberada la arteria esta cística, que la cerramos también con un clip independiente, para que no haya ningún tipo de riesgo en el proceso, digamos, de la continuación. En la parte distal, la parte de arriba, pues ya no es necesario poner clip, porque ya se coagula, como se está haciendo ahora, y ahora tenemos que seguir en el proceso de separación de la vesícula del lecho hepático. Se ha visto cómo la vesícula está en parte incluida dentro del hígado, que es esto que se ve un poco marrón al fondo, es el hígado, y la vesícula está en parte ahí. Tenemos que ir poquito a poco coagulando y seccionando para ir procurando, si es posible, no romper la vesícula, pues que obligaría a retirar los cálculos uno a uno y haría un poco más pesada la intervención, haciéndola con cuidado para que no se rompa la vesícula, y como se ve, se va separando. Esta cirugía debe ser poco cruenta. Estamos ahora en un paciente que tiene una vesícula sin un componente inflamatorio y por tanto relativamente más sencillo. En otros casos la vesícula tiene un componente inflamatorio y este procedimiento se puede hacer más laborioso, más complicado, más pesado y por tanto con más riesgo también de posibles complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían producir? Pues he dicho, el romper la vesícula es la menor. A veces el conducto, la propia inflamación puede hacer difícilmente diferenciables los conductos y se podría provocar una lesión del conducto biliar y por tanto eso es una de las cosas que tenemos siempre muy presentes. Bueno, este procedimiento, esto está en tiempo real y por tanto en este caso no es complicado. A veces puede durar pues eso, un cuarto de hora, 20 minutos, este tiempo concreto de separación de la vesícula, si no hay un componente, digamos, inflamatorio que resulte, digamos, que entorpezca un poco la cirugía. Aquí vemos que ya va quedando poco. En este caso, como se ve, se quita de la parte de abajo hacia la parte de arriba, y asegurando paso a paso, centímetro a centímetro, que no sangra nada, y si en un momento dado se ve que algo sangra, se coagula, porque es muy importante que no queden puntos sangrantes y con eso se reduce el riesgo de algunas de las complicaciones que pueden ocurrir después. Ya nos queda poco, quizás los que no tengan, lógicamente no hubiesen visto nunca un procedimiento como este, pues puedan extrañarse. Lógicamente es necesario adquirir para el cirujano general un hábito que se adquiere con el tiempo y lógicamente que permite manejarse desde fuera sin tener una clara visión espacial, porque esto lo vemos en
en bidimensional. Y tenemos que crear una especie de hábito para poder manejarnos con mucha soltura solo en una imagen bidimensional. Ya nos queda poquito para extirpar la vesícula. Ahora después muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y la vesícula ahora cómo se quita? ¿Cómo se saca? La vesícula, una vez que se ha separado completamente del lecho y se ha revisado el lecho y se comprueba que está perfecto, que no está bien, pues se extrae a través del mismo orificio del ombligo. Aquí se está revisando por si hay algún puntito que sangre, y estas cosas oscuras son los signos de la coagulación que se ha hecho sobre pequeños vasos, quedan como pequeñas escaras de la sangre coagulada, pero que eso se reabsorbe y no queda ningún problema. La intervención ha sido completa, correcta, ahora se va a proceder a extraer la vesícula. La vesícula se coge con unas pinzas más fuertes y se aproxima al trócar por donde hemos estado mirando a través del ombligo y se saca junto con el trócar. De esta forma, primero se saca este trócar, se puede revisar que no hay ningún punto de duda, ninguna hemorragia, ningún cálculo olvidado, que todo está en orden, que no ha habido ninguna lesión, y entonces una vez que se ha comprobado que esto está bien, se ve que se están extrayendo los trócares. Estos trócares atraviesan los músculos y por tanto normalmente no obligan a dar puntos para cerrar esos agujeros que se cierran solos. Solamente en la herida del estómago, sobre todo si se ha tenido que ampliar un poco porque los cálculos eran muy grandes, hace falta cerrarla un poco más. ¿Podemos ver alguna foto para ilustrar al televidente acerca de cómo suelen ser esos cálculos biliares? Bueno, pues hemos recogido algunas imágenes de cálculos de los que vemos con frecuencia. En esta foto 6, bueno, estos son unos cálculos que son menos frecuentes, que son cálculos muy oscuros, casi negros, verdes oscuros, casi negros, que tienen una gran cantidad de pigmento de bilirrubina. Esos, por ejemplo, a veces se dan más en pacientes que tienen enfermedades hemolíticas que destruyen sangre y los pigmentos de la bilis son pues como muy predominan en la bilis y por tanto forman cálculos oscuros. En esta siguiente se ven los cálculos más corrientes, son cálculos que son más amarillos, tienen una dosis más alta de colesterol y como puede verse son de tamaños muy diferentes, desde mínimos hasta grandes. Hay cálculos que son como una castaña, otros que casi se ven como una tenilla. En esta siguiente imagen vemos un cálculo ya muy antiguo, se ve perfectamente que está seccionado y se ven como capas concéntricas, cómo se ha ido formando por acúmulos de superposiciones de capas, de depósito, y estos son cálculos que a veces se van articulando entre sí, al estar alojados mucho tiempo en la vesícula, van creando facetas del contacto de unos con otros. Y hay un caso, en esta última foto, en la que se ve una vesícula con grumos, y hay una especie como de pólipo, que parece como una especie de grumo grande de colesterol. Esto es lo que llamamos una vesícula con colesterolosis, que son como el punto de partida de algunos cálculos. Dan como unos pequeños grumos, como se ven, que con frecuencia pueden dar lugar a cuadros de pancreatitis, como hemos comentado antes, o bien con el paso del tiempo a cálculos de mayor tamaño. Muy bien, para terminar, ¿qué riesgos tiene este tipo de operación? ¿Cuánto tiempo debe quedar ingresado el paciente después de la misma? ¿Qué tipo de alimentación debe llevar en los días subsiguientes? ¿Y cuándo regresa a su vida normal? Bueno, pues este tipo de cirugía normalmente exige quizás 24 horas o menos de ingreso, en la mayor parte de los casos, siempre que no haya otras enfermedades que aconsejen prolongar la estancia. En principio, en esa misma tarde de la intervención ya toman por boca y teóricamente podrían volver a una dieta casi normal al día siguiente, aunque aconsejamos al principio, pues como después de cualquier tipo de cirugía con anestesia general, pues ser un poco gradual.
¿eh? Hay pacientes que poco tiempo después hacen una dieta absolutamente normal, comen de todo. Hay otros pues que algún tipo de alimentos más pesados, cerdo, les cuesta un poquito digerir. ¿Por qué? Porque al quitar la vesícula, lógicamente, la bilis que pasa al intestino pasa directamente desde el hígado, a través del conducto biliar, y por tanto no está concentrada. No es una bilis espesa, amarilla, casi verde oscura, sino una bilis más clara. Entonces esa bilis puede dificultar la digestión de algún tipo de alimentos más grasos, sobre todo el cerdo, pero quiero decir que esto tampoco es que sea lo habitual, ¿eh? La mayor parte de los pacientes pues hacen una dieta prácticamente normal y no echan nada de menos. Muchos pacientes preguntan, pero mire usted, ¿se puede vivir sin vesícula? Pues se puede vivir muy bien, y solo algunos pacientes tienen que reajustar su dieta para eliminar algunas cosas que no le caen muy bien, pero digamos que no es lo más frecuente. ¿Cuándo vuelve uno a su vida normal? Bueno, si he dicho que el alta se da en 24 horas aproximadamente, o menos, pues normalmente la vida normal habrá que ver en función de qué tipo de actividad es normal para cada uno, pero en un margen de 15 días muchas personas se pueden incorporar a unas tareas que no exijan físicamente mucho, ¿eh? Y desde luego en menos de un mes la mayor parte de los pacientes, por no decir casi todos, ya están incorporados a su vida totalmente normal. Pero vamos, la recuperación es bastante rápida. Hay que tener en cuenta pues, que estas pequeñas heridas prácticamente no duelen, y transcurrida una semana se pueden quitar las grapas o los puntos que se hayan dado y el paciente se encuentra perfectamente bien para manejarse, ¿eh? Y por tanto diría yo que la recuperación es muy rápida si no se da ningún tipo de complicación. Me preguntaba, ¿qué tipo de complicaciones pueden darse? Bueno, pues a veces en el sitio donde estaba la vesícula, en ese lecho del hígado, puede acumularse algunos restos hemáticos de sangre de pequeña cantidad y pueden dar una especie de bolsita que a lo mejor en su momento se podía infectar y dar lugar a una pequeña infección ahí. Y eso, si ocurriese, se suele resolver sin necesidad de una nueva intervención. A veces solamente con paciencia, poniendo un antibiótico y esperando, se puede resolver. Otras veces se recurre a lo que es a un drenaje desde fuera, desde el exterior, con control de ecografía, se puede llegar al sitio donde está esa pequeña colección y vaciarla. Pero esto, afortunadamente, es un proceso poco frecuente. En líneas generales, yo diría que este tipo de cirugía tiene una expectativa excelente, la gente se recupera muy bien y ha hecho que muchos le pierdan el miedo a lo que antes era una operación temida. Muy bien, Aurelio, muchísimas gracias. Encantado. Nos has dado una clase realmente extraordinaria y vas a seguir dándonos clases porque voy a encontrar todos los temas posibles acerca de la medicina para que vengas a esclarecernos en los mismos. ¿Puede ser? Yo encantado de colaborar en facilitar una información que pueda ser útil para la gente que nos sigue, porque eso siempre es un tipo de cultura que sirve para la vida. Muy bien. Primer programa del año entonces, que como ustedes saben, lo comenzamos con esa luctuosa noticia del triste fallecimiento de la señora de Juana Peñalver García, viuda del doctor Bernal, alma mater de este hospital, y como le dijimos entonces al principio del programa, lo lamentamos profundamente. Estamos seguros que el doctor Chamorro también querrá decirles algo acerca de este triste acontecimiento. Bueno, pues yo estoy contigo en que ha sido, primero por la sorpresa con la que ha ocurrido, y luego porque efectivamente, aunque yo personalmente con ella no he tenido mucho trato, algo trato sí, pero poco,
he tenido un trato continuado y muy estrecho con su hija, con Lucía. Y entonces la verdad es que, como a ti, me ha dolido mucho. Muy bien. A ustedes decirles que si este programa les agradó, en 7 días y 7 noches volvemos a estar con ustedes. Y a usted, señora, descanse en paz junto a su esposo allí donde se encuentre. Hasta la semana que viene.